estoy seguro que este análisis del doctor Omar Bula va a ser muy importante para todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Espero estar a la altura de tanto, de tanta cosa. Muchas gracias, en serio, y Rafael también por las palabras. Qué bueno que el programa sea más bien propositivo y obviamente no faltará la crítica en algún momento, pero gracias por la invitación, Alejandro, y todos los que están en el martillo. Y queda a las órdenes. ¿Cómo empezamos, Alejandro? Me parecería muy importante, doctor Omar Bula, que usted nos haga un buen recuento de cuál es su pronóstico con esta posición del presidente Donald Trump y de todo el balance de poder hacia el Partido Republicano que va a suceder y la influencia que va a tener en la geopolítica. Esto es un viraje muy importante y lo vamos a ver en varios aspectos, particularmente en nuestro país, pero también en los países que han hecho política de la mano de Gustavo Petro, como lo hemos visto con Lula y con México particularmente, en las posturas frente a Venezuela, pero adicionalmente en la política migratoria, en la política antidrogas, y que cerremos con esa visión suya sobre lo que ha sido el desempeño del próximo renunciado en la Casa Estudio, el canciller Luis Gilberto Murillo. Bueno, yo creo que el tema es muy amplio, es un tema que tiene muchas dimensiones también, una dimensión global, sin lugar a duda, una dimensión propia de los Estados Unidos. Al fin y al cabo es el presidente de Estados Unidos el que eligieron, no el de nadie más. Y es un cambio de bien. Trump, hay que comenzar diciendo que Trump no es un mesías, ¿no es cierto? No es un mesías, no hay un mesías. Y hay una enorme batalla de poder. Sin embargo, que continuará, que no ha cesado solo porque Trump ganó en los Estados Unidos, pero sin embargo, para aquellos que defienden los valores occidentales, eh, son vientos a favor, ¿no es cierto? Llevábamos con vientos en contra muchísimo tiempo, prácticamente desde hace, yo diría que ya 15 años, desde Obama. Y estos vientos por primera vez fluyen, ¿no es cierto?, en la dirección correcta. O sea que hay que aprovecharlo, hay que poner las velas para que vuele, para que el navío vuele en esa dirección. Pero hay que ponerlas, porque una cosa es Trump y su llegada para los Estados Unidos, donde es su prioridad, de unos Estados Unidos que está muy decaído, particularmente en los últimos 4 años. Ha habido un abandono prácticamente por parte del gobierno, no solo de la frontera, de muchos otros aspectos políticos, sociales y hasta culturales de Estados Unidos. Y esa es la prioridad de Trump. No somos nosotros, no es nadie más. La prioridad de Trump son los Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, eh, siguen siendo la primera potencia, ya con la China tal vez muy de cerca, ese es otro debate, pero tienen responsabilidades globales y tienen, antes de responsabilidades, no, más bien intereses globales. Y esos intereses pues van también a proyectarse diferentemente con la presidencia de Trump, sin lugar a duda. ¿Qué otras prioridades tiene? Definitivamente otras no es América Latina, son las dos guerras en este momento, la de Ucrania y Rusia, sin lugar a duda, tal vez la de más peso político en términos de su cobertura eventual en caso de un conflicto, etcétera, y sus repercusiones, y la de obviamente la que hay en este momento entre Israel e Irán, diría yo, prácticamente, con algunos intermediarios como Hamas, Hezbollah, los Houthi, etcétera. Ahora, con esas prioridades y teniendo en cuenta de que América Latina nunca ha sido abandonada realmente por los Estados Unidos, de alguna manera se pusieron en piloto automático por lo ya conseguido hasta finales del siglo pasado y hasta poco después de la del muro de Berlín, y les llegó Chávez, les llegaron una cantidad de eso, y la muestra clara
de un abandono de la región, porque no estuvieron listos para reaccionar, no solo en América Latina, en el mundo entero, pero en América Latina en particular. O sea que Estados Unidos ha tenido no le ha puesto mucha atención a su mal llamado patio trasero, eso no es un secreto para nadie, e inclusive, más allá de no ponerle atención, su intervención ha sido más bien negativa en términos de la realidad que tenemos hoy. Un caso muy claro es el de Barack Obama permitiendo la presencia de Hezbollah en Venezuela, en prácticamente toda América Latina, solamente para que se firmara el pacto con Irán. Es decir, básicamente la geopolítica global jugando aquí en nuestros terrenos con unas consecuencias, además de su visita a Cuba, ¿no es cierto? Ese es ese vaivén de siempre entre el embargo Cuba, el no embargo y los que toman posición un poco obsoleta, ¿no es cierto? Ya de varias décadas atrás, pero que sigue muy viva desafortunadamente. Y lo que sí es seguro es que la tensión va a ser un poco mayor. No va a ser, como les digo, la gran prioridad y algunos países serán más prioritarios que otros en la región por obvias razones. México, para comenzar. México tiene frontera con Estados Unidos. Uno de los argumentos más importantes o el argumentos, no, uno de los motivos más importantes por los cuales eh, Trump ganó las elecciones fue lo de la inmigración ilegal, los 10, 15, ya no sé, tantas cifras usan que ya no sé cuántos, pero varios millones en todo caso de migrantes que entraron por una frontera abierta de par en par durante 4 años. Y en ese sentido, pues México es supremamente importante, sin hablar de todas de las relaciones comerciales, del acuerdo con Canadá, eh, de, con quien también tiene problemas migratorios. En todo caso, México será y ahora tiene una mandataria, pues claramente del lado opuesto, ¿no es cierto? En muchos sentidos sus reacciones han sido evidentes. Vamos a ver, porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre el Trump que hubo hace 4 años y el Trump de ahora. Trump de ahora está más informado de muchas cosas que el que hubo hace 4 u 8 años. Eh, y está más claro contra quién se enfrenta, tanto a nivel interno como a nivel global. Ahora, la tensión va a subir, yo sí creo, además, porque tenemos a Marco Rubio en la Secretaría de Estado, piense lo que piensen de los personajes, ha tenido sus fallas con Guaidó en Venezuela, eso no le funcionó, etcétera, pero sin embargo es una persona que conoce muy bien la situación de todos estos países internamente, de la mayoría de países de la región, inclusive la de nuestra Colombia, de las negociaciones con el ELN, con las FARC, de Petro, etcétera, etcétera. Eso ya es un paso, ¿no es cierto? Eso ya es además, eh, está Mike Waltz, de consejero de seguridad, que también conoce mucho la situación. O sea que hay y un factor supremamente importante que hace que la atención de los Estados Unidos se vire un poco más hacia nuestra región, es no solo la creciente presencia de China en la región y de Rusia, sino que durante estos últimos 4 años de vacío total en su política exterior también, los Estados Unidos permitieron el crecimiento tanto de China y Rusia aún más. La situación de Venezuela, por ejemplo, eh, lo digo aquí de manera muy sucinta, pero yo no le veo solución desde el punto de vista geopolítico global. Digamos, pongámoslo en dos secciones, digamos, o dos puntos de dos ángulos. Uno es el ángulo de la geopolítica clásica, ¿no es cierto? La lucha entre naciones. Y en ese sentido, pues habrá cambios sin lugar a duda con relación a América Latina, al problema de la inmigración está el de la droga, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que nos vinculan y que son comunes y que no se pueden solucionar, que para que se solucionen en los Estados Unidos tienen que ir a la fuente en muchos casos. Eso no quiere decir que nos van a solucionar los problemas a nosotros.
Eso no quiere decir que ningún país, el que los vientos estén favorables, no quiere decir que, repito, que llegó un Mesías, sino aprovechamos los vientos en cada uno de los países que tienen unas realidades muy propias, ¿no? Independientes de algunas de las grandes corrientes globales, pues seguiremos como vamos, ¿cierto? Que se trata de aprovechar los buenos vientos. Eh, entonces, lo de Venezuela decía yo, mientras que Rusia y China ya básicamente son dueños de Venezuela, geopolíticamente. Están endeudados, están ahí, están presentes, se ayudan militarmente, no es nada de eso, es un secreto para nadie. Y no van a estar dispuestos a ceder en ningún momento. Siempre han estado al lado de Maduro. Ellos les basta decir el día que lo eligen o lo mal eligen, lo felicitan, no hablan más. Con eso es suficiente. Hace 2 semanas estaban otra vez discutiendo armamento ruso en Venezuela, etcétera. Y toda esta presencia china y Rusia en un contexto geopolítico global tan delicado que implica a los mismos, pero del otro lado del mundo, de Ucrania y Rusia, porque al fin y al cabo son los mismos, ¿no es cierto? El mundo es uno aquí. Y el posicionamiento de Rusia en este jardín trasero, como le dicen, tampoco es de conveniente desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea que eso también va a desviar, ¿no? Va a dirigir la atención un poco más hacia nuestra región. Sin embargo, insisto en lo que mencioné sobre la necesidad de aprovechar estos buenos vientos. Ahora, eso en cuanto a geopolítica clásica entre naciones. Si hablamos de otro fenómeno, que es el globalismo, y está en paralelo, pero que se sobreponen en muchos casos, también hay un avance, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Todas las políticas globalistas, eh, no de globalización, globalistas, esta ideología política, que básicamente es la que ha manejado la Casa Blanca y manejado en muchos gobiernos europeos, Europa sobre todo está, aún mucho bajo su sombra, pues ha recibido un golpe muy grande en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos las cosas parece que van a cambiar en cierta medida, repito, porque Trump sabe más contra quién se está enfrentando. Y yo creo que pues, lo vivió en carne propia, ¿no es cierto? Para saber contra quién se estaba enfrentando. O sea que en Estados Unidos ya hay un paso en ese sentido, además de un paso en el sentido de reconocer la, la propaganda mediática del monopolio mediático globalista de todos los grandes medios que perdieron en las elecciones de Estados Unidos. Todo eso es bueno y yo me pongo contento como geopolítico global. Yo miro el mundo, yo estuve 30 años por fuera en varios continentes y lo miro con una perspectiva positiva por Occidente, porque Estados Unidos al fin y al cabo sigue siendo un país muy poderoso y lo que pasa allá repercute en los otros países. Entonces, bueno, hay que aprovechar esas repercusiones. Sin embargo, sin embargo, lo seguimos viendo, ¿no es cierto? En nuestros países es la prueba de que es nuestra responsabilidad aprovechar esos vientos. Lo seguimos viendo. Hoy la BBC nombró a una persona pues con la que todo el mundo está de acuerdo en términos de su nominación, era una de las 100 mujeres más importantes, yo no sé, alguna cosa así del mundo, y en Estados Unidos reconocieron eso, ya la BBC saben que no es una fuente, ya los medios han cambiado mucho, todo eso ha avanzado mucho en Estados Unidos y como les digo, me alegra mucho, pero de pronto aterrizo en Colombia y veo que esa realidad propia de Colombia, no sé si va a ser permeada lo suficiente tanto desde el lado de la geopolítica clásica y de la dinámica entre naciones, como desde lado de una disminución de la influencia del globalismo a través de sus agendas, que ha sido muy nociva. Aquí sigue muy, muy presente, o sea que para no hacer un monólogo demasiado largo y que hagamos como preguntitas y cosas, eh, Quería precisamente, doctor Bula, antes de que pasemos al análisis de Colombia, que por supuesto todos estamos esperando que llegues a ese tramo, tenemos acá un gran invitado. Bueno, saludo al doctor Oscar Ortiz, al exministro Rubén Darío, Izarralde, tantos amigos, el doctor Carlos de los Estados Unidos que nos está escuchando
a quien esperamos que también nos dé sus apuntes. Yo te tengo tres en particular. Ayer, tengo entendido, le hizo un ultimátum Donald Trump a Hezbollah, que me parece muy importante y que puede marcar un cambio frente a lo que está sucediendo con Israel. También quiero ponerte el punto particular de que a Estados Unidos le preocupa el posicionamiento de Rusia en nuestro hemisferio, particularmente en Sudamérica, pero por supuesto de China. Tenemos a China, un gran inversionista en los puertos que se están desarrollando en Sudamérica. Por supuesto, los dos puertos en el Urabá, y uno de ellos que tiene una presencia, una inversión china muy fuerte, el nuevo puerto en Perú, adicionalmente con todo el tema de los minerales que ha venido comprando China fuertemente en este mercado suramericano. Y por supuesto, el tercero de los apuntes va al tema del globalismo, donde me parece muy importante que nos des tus aportes en esa contribución que vamos a esperar en esa lucha contra el globalismo, entendiendo el globalismo como esa entrega de soberanía de los países a entidades multilaterales permeadas por políticas socialistas o como las llamaría Petro en Colombia, progresistas, y en ese golpe contra esa propaganda mediática que básicamente ha marcado Elon Musk a través de Twitter y que tengo entendido tiene una extensión en otros medios de comunicación. Bueno, como les digo, yo creo que esa es una de las razones, esa presencia de China es una de las razones principales de la tensión que tiene, eh, que va a tener el próximo gobierno de Estados Unidos sobre la región y Rusia. Es que no se pueden separar en términos de los dos nuevos grandes bloques globales que se han creado, ¿cierto? Donde que se encuentran en todas partes. Las proxies, como en el siglo pasado, por delegación en todas partes. Y eso China ya es el primer socio comercial de América Latina, de América del Sur, además, muy, muy, muy presente, con muchos países endeudados. Algunos, en términos de China, le dicen la trampa de la deuda, en la que hace unos préstamos fenomenales, los países no alcanzan a pagar y los colaterales o las garantías a veces son infraestructura, como en el caso de Djibouti en el África o en Sri Lanka. Y es una... China llena un vacío de Occidente, básicamente en términos de financiamiento. De hacer ahora lo puede hacer por la cantidad de condiciones que ponen el FMI, el Banco Mundial, etcétera, que están muy ligadas a agendas, inclusive a esas últimas agendas que estaba mencionando del globalismo, y condiciones también en términos del manejo de la economía, de la política fiscal de los países. Llega básicamente con muy pocas condiciones, entra licitaciones, etcétera, pero tiene la plata en la mano. O sea que eso no es, eso está pasando en el África desde hace mucho tiempo. En América Latina ya no es la excepción, y como tú hablaste también del puerto del Perú, pero hay muchos puertos. Que en paz descanse el coronel Marulanda tenía un estudio de todos los puertos de China en América Latina, inclusive el famoso canal que se iba a construir a través de Nicaragua, que por ahí me pareció ver un título que querían revivirlo, en lugar de construir ese canal porque hubo oposición de los costarricenses, de los ecologistas, etcétera, se concentraron en Panamá, y hoy en día la influencia china en Panamá es enorme. Panamá, que era el bastión de los Estados Unidos en el pasado. Las cosas han cambiado mucho, y el caso de Rusia, ya para hablar de Rusia, estamos hablando ya de cuestiones más de tipo más militar. O sea, en todo sentido, China también ha contribuido militarmente a la región, pero nunca en la medida que Rusia lo ha hecho, a Nicaragua, a Venezuela, etcétera. O sea que eso está muy, muy presente. Y en ese sentido, ya nos integraron, ¿no es cierto? De alguna manera nos fueron integrando a la geopolítica global poco a poco, mientras que otros países se sienten más cerca de ese revuelto que hay en el norte, digámoslo así, ¿no es cierto? Nosotros estábamos, yo siempre creo que hemos estado muy aislados de lo que pasa por fuera de nuestras fronteras, y nos llega tarde o temprano por la globalización, no solo económica y tecnológica, sino política, que no se puede comparar con nada en el pasado. Yo creo que es muy importante
en el ámbito actual, entender que ese cambio, la velocidad de cambio implica contextos nuevos de manera muy rápida y la validez del pasado es cada vez menos relevante. De alguna por eso hay que estar permanentemente actualizando los contextos para que los análisis tengan una perspectiva más adecuada. Ahora, en términos de qué otra cosa, Alejandro, tú me dices el globalismo, pues yo no sé quiénes aquí que están entre nosotros han escuchado hablar del globalismo. Estoy obligado a mencionar que no es globalización. Globalización es un fenómeno económico, espontáneo, crecimiento poblacional, etcétera. Globalismo es una ideología política que existe desde hace más de 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que propone una gobernanza sin fronteras a nivel global a largo plazo, para el cual el Estado-Nación es un obstáculo, para la cual el Estado-Nación es un obstáculo, y la soberanía nacional, por ende, las fronteras abiertas, etcétera, y todo lo que hemos visto en los últimos tiempos no son fenómenos gratuitos, son fenómenos provenientes de una agenda que está siendo implementada de manera eh, muy, ¿cómo decía? Muy estratégica, ¿no es cierto? Al principio un poco más silenciosa, hoy ya abierta y explícita, pues es solo ver el número de migrantes que pasan no solo por las fronteras de Estados Unidos hacia Europa, etcétera. Todos estos fenómenos no son gratuitos, ni lo son las nuevas políticas que tienen que ver con la naturaleza humana y el género, ni nada de eso es gratuito. Todo esto hace parte de una agenda muy completa y hay gente que puede estar pensando en este momento en la Agenda 2030. Eh, sí, no, es la agenda del globalismo sin lugar a duda y es la que vehicula ese deseo final a largo plazo de cambiar toda la estructura global con una centralización de las funciones gubernamentales en organismos multilaterales como la ONU, para la cual yo trabajé durante 20 años. Y es una tendencia que ya se ha visto inclusive con la pandemia, cuando vimos que la OMS decidía por los países en términos de políticas de salud, lo vemos con la Organización Mundial de Comercio. Hay una tendencia a que ciertas decisiones salgan del ámbito de la soberanía nacional y pasen a un nivel más alto, si se lo quiere ver así, donde las decisiones colegiales dejan de ser independientes y se vuelven decisiones colegiales casi por imposición a un nivel más alto. Ahora, eso también depende de cada país, ¿no es cierto? Si, cuando hablamos de la Agenda 2030, sí es la agenda de las Naciones Unidas con 17 objetivos totalmente locos. Repito siempre, todo el mundo quiere acabar el hambre, acabar la pobreza, acabar la polución, todo el mundo quiere un planeta mejor, de eso no hay duda. El problema es el cómo, ¿no es cierto? Es cómo lograrlo. Y en el cómo es donde están las agendas. Y esas agendas eh, como la Agenda 2030, ahora la 2045, cada 15 años habrá una 2060, eso no tiene nada de que de pronto prolongaron la del 2030 porque no les funcionó, no, simplemente cada 15 años hay una, y ha habido desde el 2000, la vuelta del milenio. Esta agenda no la financia, en realidad las Naciones Unidas la financia otras fuentes mucho más ricas, sin lugar a duda, y más poderosas que son las corporaciones privadas. De ahí que veamos que toda esta propaganda que tiene que ver con los grandes cambios culturales, sobre todo en muchos casos, en contra de los valores occidentales, de todo este aparato propagandístico hagan parte también las grandes empresas, los grandes canales, los grandes medios, etcétera. Eso tampoco es gratuito. En ese sentido, eh, lo que aquí falta, lo que yo sí quiero enfatizar es que lo que dije antes, una cosa es que Estados Unidos haya despertado, otra cosa es que nosotros nos hayamos despertado. Aquí falta mucho en términos de, primero que todo, reconocer la función de los medios de comunicación en términos de ser emisarios de esas agendas, pero ya tenemos un ejemplo. Ya podemos citar a los Estados Unidos, ya podemos citar el hecho de que los medios perdieron y que porque perdieron en los Estados Unidos en gran medida el Partido Republicano ganó, porque perdieron qué, perdieron credibilidad.
¿no es cierto? Y porque se excedieron en muchos casos. Que a la gente le guste o no, y esto es independiente que a la gente le guste Trump o no, eso fue una realidad. Los medios no pudieron, a pesar de una inversión de más del 90% positiva en Kamala Harris, de todos los medios, sí, y una inversión del 13%, por decir, mencionar algo así como 13% de Trump positivo, ¿sí? Al final de cuentos, los medios fueron los que mostraron la menor influencia en términos del voto en los Estados Unidos. Y en ese sentido estamos muy lejos si de globalismo se trata. Y obviamente de reconocer los otros actores, ¿no es cierto? En Colombia tenemos de pleno. Yo me metí en Colombia, Alejandro, ya vuelvo al diente. Está muy bien. Tranquilo que ya vamos a tener el análisis de nuestro amigo Daniel. En Colombia tenemos en pleno, pues, el Open Society Foundation. La gente sigue, yo llevo, mire, ahí me encontré la primera entrevista, la di en RCN en el 2018, cuando anunciaba que era un tipo que se llamaba Soros y que pilas. No, pues lo que tuve gente detrás diciendo que ya no es sobre, bueno, mejor dicho, ahora salió a la luz, y ya era un hecho de que estaba muy presente en Colombia desde el principio del proceso de paz. Es que está calcado en la paz, calcado, las políticas de guerra están calcadas en las ideas del Open Society Foundation y del Crisis Group, del cual hace parte Juan Manuel Santos. Si no, si no aprovechamos esta ola de nuevo y estos vientos, en el sentido que fue otro de los que perdió en Estados Unidos, ¿no es cierto? Soros, precisamente que apoyaba el Partido Demócrata, pues si llega otro gobierno, Dios no quiera, demócrata, que en realidad es un gobierno que representa los intereses globalistas, pues el viento volverá a volver y nosotros seguiremos, no estaremos en la posición que estamos hoy. Hoy me mencionaban, usted está optimista, y no, optimista es, no, es decir, hay que reconocer que estamos mejor que antes del 5 de diciembre. Uno tiene que, yo veo el vaso medio lleno, no decías, y va a haber mucha resistencia, no hay que estar de acuerdo en todo, de eso no se trata. Sin embargo, en términos de nuestra suerte, ¿sí? Nuestra suerte está en un momento que puede cambiar en buen sentido. Y, repito, depende de nosotros. En cuanto a lo de Oriente Medio, Trump es pro-Israel, eso no es un secreto para nadie. Y el gobierno Biden, a pesar de haber tomado una posición pro-Israel de manera formal, ha sido muy dubitativo también, etcétera, ha jugado como de los dos lados un poco. Yo creo que en el caso de Trump en particular, el doctor Melamed obviamente debe conocer ese tema más, más de cerca. Yo viví en países árabes mucho tiempo, Sudán, viví en Egipto y en Irak estuve inclusive, y conozco más o menos la idiosincrasia de la región y las dinámicas de la región. No más allá de eso, obviamente, pero lo que sí sé es que desde el punto de vista de Trump, por lo menos, ese acuerdo que mencioné anteriormente, por el cual Obama había cerrado los ojos de la presencia de Hezbollah en América Latina, es un acuerdo que seguramente se irá para atrás de nuevo. La relación con Irán va a cambiar e Irán ha sido obviamente el promotor, ya mencioné, de muchos de los grupos que han estado involucrados en oposición a Israel. Entonces, esa dinámica va a cambiar sin lugar a duda. Algunos dicen, no sé, obviamente en tantas vainas que se dicen, que Irán se ha retenido un poco por la llegada de Trump. Yo no sé si sea cierto. En todo caso, que Israel se va a ver más empoderado, eso no hay duda. Yo no veo que se puede llegar a un acuerdo este es un conflicto que lleva cuántos años, yo no sé cuántos años, acuerdos se ha llegado muchos, que sea sostenible como otros del pasado, muy pocos han sido realmente muy sostenibles, pero sí creo que el volumen puede bajar en términos de lo que se llama, se me olvidó el nombre ahora en inglés, ¿cómo se llama? Powers to Strength, una cosa así. Es básicamente el regreso de la disuasión.
lo que faltaba, sobre todo en este gobierno de Biden, era el factor disuasivo. La disuasión es supremamente importante geopolítica, sin lugar a duda. La disuasión fue la que nos mantuvo a salvo durante toda la Guerra Fría, mientras que se disuadían los dos grandes bloques de matarse mutuamente. O sea que la disuasión es importante. Lo que no había era disuasión, por falta de una imagen de poder suficientemente convincente de los Estados Unidos, pues mucha gente avanzó. Ya mencionamos a la China, mencionamos a Rusia, en África, sin lugar a dudas, unos avances gigantescos en muchas partes del mundo, inclusive pues tal vez Asia, esa es la que menos, porque la India está como, es como neutra más o menos, a pesar de ser pro Israel en ese contexto, pero neutro en términos de geopolítica global, y está obviamente nada más y nada menos que la China. Pero también hay cambios allá, porque no todos son amigos de la China en el Asia, ¿no es cierto? Ahora, eh, las dos guerras, a mi modo de ver, pues van a tener unos cambios. Hoy, por ejemplo, Mark Johnson, perdóneme que me salga ya lo de Israel y Palestina, yo creo que hoy diría que Israel e Irán, repito, para mí los otros son intermediarios realmente. Eh, en términos de la otra guerra, sin lugar a hoy Mark Johnson el presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Cámara de Representantes, sí, mencionó que no iba a negociar nuevos préstamos para Ucrania hasta que no llegara el nuevo presidente. O sea que hay un cambio ya. Es cierto que uno esté con Ucrania o con Rusia, de lo que estamos todavía, y la gente, tal vez aquí estamos menos informados, pero no estamos en una situación muy cómoda en términos de una posible confrontación. eh, y el volumen sigue subiendo y seguirá subiendo hasta el 20 de enero. De eso no cabe duda. Ahora hay movimientos de mitigación para que esto cambie y por parte del gobierno Trump desde ya. Vamos a ver si cambia o no. En todo caso, las posiciones son claras. Primero que todo, parar el conflicto. Y en cuanto a lo de Palestina, Israel, Trump con Israel, no hay duda. Y en cuanto al otro, pues sí, ese es otro game, otro juego.